Los cuerpos redondos. Se dice que un cuerpo redondo es un sólido limitado por superficies curvas o por superficies planas y curvas, ¿cierto? Los principales cuerpos redondos son el cilindro, el cono y la esfera. Empezamos con el cilindro. Se dice que un cilindro es un cuerpo redondo limitado por una superficie curva y dos caras planas circulares, ¿verdad? Como lo podemos observar acá. Dice, los cilindros se clasifican en rectos y oblicuos. Un cilindro recto se conoce como un sólido de revolución. Miremos acá, ya que se obtiene al girar un rectángulo, miremoslo acá, alrededor de uno de sus lados, el cual se denomina eje de revolución. Miremoslo acá, en este ejemplo. Dice, los elementos de cilindros que se muestran en la figura 1 son las bases, son las caras planas circulares que conforman el cilindro, ¿cierto? Miremoslo acá. Altura es la medida del segmento perpendicular trazado desde una base hasta el plano que contiene a la otra base, ¿sí? Miremosla acá, desde esta base hasta esa base es la altura. Ahora, y se simboliza con la letra H. El radio es la medida del radio de cada base. Entonces, se simboliza con la letra R, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿el radio qué es? Recordemos cuando vimos la circunferencia, que el radio era la línea que pasaba desde un lado de la circunferencia hasta el centro, ¿verdad? De la circunferencia. Entonces, ese es el radio. Dice que el desarrollo de un cilindro corresponde a dos círculos de igual radio, ¿sí? Miremoslo acá. Y un rectángulo cuyo ancho es igual a la altura del cilindro, ¿verdad? Y cuyo largo es igual a la longitud de la circunferencia de la base. ¿Listo? Como se muestra en la figura, en esta. A partir de los elementos del cilindro y de su desarrollo se puede calcular el volumen, el área lateral, el área total, mediante las siguientes expresiones. Vamos a ver las fórmulas. Decimos acá, el volumen de un cilindro se puede desarrollar mediante ¿qué? Pi por R al cuadrado por la altura, ¿verdad? El área lateral, ¿cómo? 2 por pi por R por altura. Ya sabemos que R significa el radio. Y cuando nos dan el radio al cuadrado, tenemos que elevar el número del radio al cuadrado, ¿verdad? El área total, 2 por pi por R, ¿verdad? Por la suma de la altura más de nuevo el radio. ¿Listo? Entonces, esta es una fórmula. Ahora, dice, vamos a hallar el área lateral, total y volumen de un cilindro. Empezamos con el área lateral. Nos dan la altura y nos dan el radio, ¿verdad? Dice acá, área lateral es igual a ¿qué? ¿Cómo dice la fórmula? 2 por pi por R por H, ¿verdad? Aquí no le colocan el por, pero ya sabemos que cuando no hay nada, ¿cierto? No hay ningún signo, es que se está multiplicando. Y acá sí lo colocan bien, que se vea. Entonces dice, vamos a hallarla. 2 por, ¿cuánto vale pi? 3,14. Por R, ¿cuánto es R? 5 metros, ¿verdad? Por la altura, ¿cuánto es? 12 metros. ¿Cuánto da toda esa multiplicación? Dice que el área lateral es igual a ¿qué? 376,8 metros cuadrados. ¿Listo? Porque m por m, m al cuadrado. Listo. Vamos al área total. Entonces, decimos acá, aquí nos presentan otra fórmula, ¿sí? Pero entonces, comprobé que con esta otra fórmula, ¿cierto? O sea, con la que nos presentan al principio, da lo mismo reemplazando los valores y con esta fórmula también. Es decir, se puede utilizar esta fórmula o se puede utilizar esta fórmula para hallar el área total. ¿Listo? Entonces empecemos con la primera. Entonces acá nos piden área lateral más 2 por pi por r al cuadrado, ¿verdad? Entonces decimos, ya sabemos como el valor del área lateral es 376,8 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces decimos, este valor del área lateral más 2, ¿cierto? Por el pi, ¿cuál es? 3,14 por el radio al cuadrado, que es 5 metros al cuadrado, ¿listo? Haciendo la respectiva multiplicación de esto, nos da 6,28. Después hacemos la potencia, 5 por 5, 25. Después hacemos la suma, esa multiplicación, y luego lo último la suma, ¿listo? Entonces, el área total nos da 533,8 metros cuadrados. Ahora, reemplazándola acá en la primera fórmula que vimos, ¿verdad?
sería 2 por pi sería 3,14 por r que sería 5, ¿cierto? Por 12 que es la altura, más r que otra vez es 5, ¿verdad? Entonces primero realizamos la suma, 12 más 5, 17, ahora acá multiplicamos, ¿cierto? Después multiplicamos estos dos y al último multiplicamos estos dos y nos da que el área total es igual a 533,8 metros cuadrados. Entonces efectivamente nos dio el mismo resultado, ¿listo? Por último tenemos el volumen. Nos dice acá que el volumen es igual a ¿qué? A pi por r a la 2 por la h. Aquí ya no cambia nada la fórmula. Vamos a reemplazar simplemente. Dice que entonces pi es igual a 3,14 por el radio al cuadrado es 5 por 5, ¿verdad? 5 a la 2 por la altura que es 12. Y entonces reemplazamos 3,14 por 25 porque 5 por 5 25 por 12. Realizando la respectiva multiplicación nos da que el volumen es igual a ¿qué? 942 metros cúbicos, ¿listo? Porque m a la 2 por m se suman los exponentes y 2 más 1 da 3, ¿verdad? Y ya sabemos que el volumen se calcula en metros cúbicos. Segundo ejemplo dice, calcular el área lateral, total y volumen de un cilindro. Aquí en este ejemplo ya nos sale más largo porque también se puede calcular el volumen como área a la base por altura, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto anteriormente también. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hallar el área a la base y luego sí para calcular el volumen, ¿verdad? Entonces, primero que todo, ¿qué hacemos? Vamos a hallar el área lateral, entonces tenemos la fórmula, ¿cierto? 2 por pi por r por la altura. Ahora pues acá simplemente metemos los datos, ¿verdad? El radio por la altura 9, ¿cierto? Multiplicamos y nos da esto. Entonces dice que el área total, ¿cuál es? Área lateral más 2 por AB, ¿cierto? O sea, por la altura por el área de la base. Entonces vamos a hallar el área de la base, ¿cierto? Aquí la hallamos. Entonces, ¿cómo se halla el área de la base de esta circunferencia, verdad? Entonces es pi por R acá por el área de la base, miremosla acá, pi por r al cuadrado, ¿listo? Entonces, r al cuadrado, ¿cuánto sería? 2.5 por 2 a la 2 sería 6.25, ¿verdad? Entonces, y m a la 2. Ya tenemos esta multiplicación, ahora sí reemplazamos acá y nos da que el área total es igual a ¿qué? A 180,54 metros cuadrados. Entonces, hallando con el área de la base, que es un poco más largo el procedimiento. Y por último tenemos el volumen, que nos dicen que el área de la base por la altura, ya tenemos el área de la base, ¿cierto? Simplemente reemplazarla, que está acá, por la altura que es 9 y nos da que el volumen es igual a 176,58 metros cúbicos.